Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sinceramente me ha tenido pensando bastante. Como ven en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del El secreto de Ande, que esconde imitando a Kerem. Sí, lo sé, suena a telenovela, pero créanme, hay mucho más que solo un título llamativo. Vamos a desgranar esta situación, a analizar las posibles razones detrás de este comportamiento y a ver qué podemos aprender de todo esto. Pero antes de zambullirnos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que den ese clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras charlas. Su apoyo significa el mundo para mí y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido que espero les encante. Así que, ¿de qué va todo este misterio? La premisa es simple pero intrigante. Ande, una figura que quizás conozcan, parece estar imitando o, mejor dicho, adoptando ciertos comportamientos, gestos o incluso un estilo de vida que se asemeja al de Kerem. Y la gran pregunta que nos surge a todos es ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esta aparente imitación? ¿Es admiración pura y dura? ¿Hay alguna estrategia oculta? ¿O quizás es algo más profundo, relacionado con su propia identidad o con la dinámica entre ambos? A lo largo de este vídeo, vamos a explorar las diferentes capas de esta cuestión. Analizaremos las pistas, consideraremos las perspectivas y, lo más importante, trataremos de entender el porqué detrás de esta fascinación o, si prefieren, esta mimicry. Piensen en esto como una pequeña investigación, un análisis de comportamiento con un toque de entretenimiento. Así que preparen sus teorías, porque vamos a ponerlas a prueba. Empecemos por lo obvio, la admiración. Es completamente natural admirar a alguien, especialmente a una figura pública que tiene éxito, carisma o un estilo que consideramos deseable. Si Ande admira a Kerem, es posible que de forma consciente o inconsciente, empiece a adoptar ciertos rasgos que asocia con él. Esto puede manifestarse en su forma de vestir, en su manera de expresarse, en sus elecciones profesionales, o incluso en los temas que aborda. A veces, cuando admiramos a alguien, queremos ser un poco como esa persona, porque creemos que eso nos acercará a sus logros o a su personalidad. Es como si estuviera absorbiendo un poco de su esencia para poder proyectarla a ella misma. Podría ser una forma de querer emular su éxito, su confianza, o incluso su popularidad. Pero claro, la imitación puede tener muchas caras. No siempre es una copia exacta. A veces es una reinterpretación. Ande podría estar tomando lo que admira de Kerem y adaptándolo a su propia personalidad y circunstancias. No se trata de ser un clon, sino de ser inspirada por él. Por ejemplo, si Kerem es conocido por su audacia en los negocios, Ande podría empezar a tomar decisiones empresariales más arriesgadas, pero siempre dentro de su propio marco de acción. Si Kerem es un gran comunicador, ella podría estar trabajando en mejorar sus habilidades de oratoria o su presencia en redes sociales, inspirándose en su modelo. Ahora hablemos de la posibilidad de que haya algo más estratégico detrás de todo esto. En el mundo del espectáculo y de las redes sociales, la imagen lo es todo. A veces asociarse con alguien popular o exitoso puede ser una forma de ganar visibilidad, de atraer la atención de los fans de la otra persona, o incluso de redefinir su propia marca personal. Si Ande se posiciona como alguien similar a Kerem, podría estar buscando acceder a un público que ya está cautivado por él. Es una especie de efecto arrastre que puede ser muy efectivo. Podría ser una forma de decir, soy como él, así que también deberías interesarte en mí. También es importante considerar la dinámica de pareja, si es que existe una relación entre Ande y Kerem. Si están juntos, la imitación puede ser una señal de intimidad, de conexión profunda. A veces, cuando dos personas se quieren mucho, empiezan a compartir gustos, a adoptar hábitos, e incluso a pensar de manera similar. Es un proceso natural de fusión de identidades. La imitación en este contexto no sería algo forzado, sino una expresión de amor y de querer estar en la misma sintonía. Es como si dijeran, nos entendemos tan bien que incluso empezamos a vernos de la misma manera. Pero, ¿y si hay algo más sutil? ¿Qué pasa si Ande está tratando de encontrar algo en Kerem que quizás le falta a ella misma? Podría ser una forma de buscar seguridad, de encontrar un modelo a seguir que le dé la confianza que necesita para afrontar sus propios desafíos. Si Kerem proyecta una imagen de fortaleza y determinación, Ande podría estar intentando canalizar esa energía para su propio beneficio.
Es como si al imitarlo estuviera tratando de internalizar esas cualidades. Otra perspectiva a considerar es la influencia de las redes sociales y de la opinión pública. En la era digital cada movimiento, cada palabra, cada fotografía es escrutada. Si Ande percibe que la gente asocia ciertos comportamientos o estilos con el éxito de Kerem, podría sentir la presión de adaptarse a esas expectativas. A veces las figuras públicas se sienten obligadas a mantener una cierta imagen, y si ven que esa imagen está ligada a la de otra persona exitosa, pueden optar por seguir ese camino. Podríamos también plantearnos la idea de que no es una imitación consciente, sino más bien un reflejo de las tendencias actuales. El mundo del entretenimiento y de la moda es cíclico. Lo que es popular hoy puede no serlo mañana. Si Kerem está marcando tendencia en algún aspecto, es natural que otros, incluyendo Ande, se vean influenciados por ello. No es necesariamente una imitación personal, sino una adaptación a lo que está de moda. Pensemos también en el concepto de arquitecto de su propia imagen. Ande podría estar orquestando esta similitud de forma deliberada para construir una narrativa alrededor de ella. Podría ser parte de una estrategia a largo plazo para posicionarse de una determinada manera en la industria o en la mente del público. Es como si estuviera creando un personaje o un arco argumental para su propia vida pública. Y no podemos olvidar la posibilidad de que simplemente haya una sincronización. A veces dos personas, sin siquiera darse cuenta, pueden estar en la misma página en cuanto a gustos, intereses o aspiraciones. Podría ser una coincidencia o un reflejo de que ambos están en un momento similar de sus vidas y carreras. Las influencias son muchas y variadas, y a veces es difícil discernir qué es lo que realmente está impulsando nuestras acciones. Ahora, es crucial recordar que todo esto es especulación. No tenemos acceso directo a los pensamientos o motivaciones de Ande. Lo que podemos hacer es observar los patrones, analizar las posibles interpretaciones y, lo más importante, aprender de estas dinámicas. Porque al final del día, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias influencias, sobre cómo construimos nuestra identidad y sobre la forma en que nos relacionamos con las figuras que admiramos. ¿Qué podemos extraer de todo esto? Primero, la importancia de la autenticidad. Si bien la inspiración es valiosa, es fundamental mantener nuestra propia voz y nuestro propio estilo. Ser uno mismo con nuestras virtudes y defectos es lo que realmente nos hace únicos y valiosos. Segundo, la influencia que tenemos en los demás y cómo nosotros mismos somos influenciados. Somos un entramado de relaciones y experiencias, y cada interacción deja su huella. Tercero, la complejidad de las motivaciones humanas. Rara vez hay una sola razón detrás de un comportamiento. En resumen, hemos explorado varias facetas del misterio de Ande y su aparente imitación de Kerem. Hemos considerado la admiración genuina, la estrategia de marca, la dinámica de pareja, la búsqueda de seguridad, la presión de las tendencias y la simple sincronización. Cada una de estas posibilidades tiene su mérito y podría ser, en parte, la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado. Al final, lo que queda claro es que las figuras públicas como Ande y Kerem son lienzos sobre los cuales proyectamos nuestras propias interpretaciones y análisis. Así que, mis amigos, hemos llegado al final de esta interesante conversación. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes y ver las diferentes perspectivas que se abren. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta aquí, por su tiempo y por su atención. Ahora, la parte más importante para mí es sus opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande está imitando a Kerem a propósito? ¿O es algo más sutil? ¿Qué otras razones se les ocurren? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus reflexiones son oro para mí y alimentan nuestras futuras discusiones. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil, o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.